Pasan los días, vivimos nuestra rutina diaria y pareciera que las noticias acerca del calentamiento global, guerras, enfermedades masivas y pobreza en el mundo son parte de la normalidad. Con la explosión demográfica en el mundo, la estructura poblacional ha cambiado. Las economías, la desigualdad y el descontrol por parte de los gobiernos harán más segmentada la riqueza y pobreza, y la delincuencia aflorará más de la que vemos hoy. Junto con estos problemas se suma la muerte de la identidad en las culturas debido a la globalización. El mercado de hoy busca que todos seamos iguales, con los mismos gustos, las mismas costumbres y el mismo consumo diario. ¿En qué terminaremos? En definitiva, el mundo está viviendo cambios paradigmáticos, sin precedentes en la historia. Sin embargo, los gobiernos poseen formas conceptuales viejas e instituciones desgastadas que no se adaptan a las transformaciones e inmensos desafíos del futuro. ¿Sobrevivirán nuestros hijos a los peligros del nuevo orden mundial? Hemos obligado, Cristian, a nuestro planeta a cambiar. Estamos forzando un cambio. Y ese cambio forzoso hace que, por ejemplo, la temperatura del planeta completo aumente. Y eso podría ser el gran temor o el gran miedo de las generaciones futuras, de nosotros y de nuestros hijos. Por supuesto que sí. Todos los cambios que hoy día nosotros vamos a revisar, querido Eduardo, entran dentro del contexto que se llama el nuevo orden mundial. ¿Ya? Cambios paradigmáticos, cambios en todo orden de cosas, cambios geográficos. Uno de los cambios con los cuales vamos a comenzar este recuento y estas observaciones son precisamente el cambio climático. Se dice que en el futuro, y desde ya, se está viviendo una situación tremendamente dramática porque se predice que para este año, para este siglo, la temperatura general del planeta, mira, los más optimistas dicen que va a subir 2 grados. Pero eso es tremendo. ¿Qué pasaría si sube 2 grados la temperatura? Ahí está. Hay una relación directa entre el aumento de la temperatura y el aumento de la pobreza. ¿Qué? Esos son los datos. Es decir, mira, piensa tú que este año fue el año pasado, el 2015 fue el año más caluroso desde que hay registros. Sí. Subió la temperatura mucho, ¿ya? Pues bien, todo eso implica una serie de devastaciones. Hay inundaciones, sequías en diferentes partes, mientras en algunas partes hay un deshielo completo, como en el Polo Norte. En otras partes hay, como te decía, lagos que se están secando, países en África que no tienen agua. En consecuencia, muchas emigraciones. Mira, se calcula que el cambio climático está generando 40 millones de emigraciones anuales, más 33.000 billones de dólares en gastos por esto. Entonces, lo que está sucediendo es la relación y los estudios que se están observando. Que claro, se predice que va a comenzar a subir la temperatura, como ya está subiendo exponencialmente, pero eso va a venir acompañado de pobreza. Entonces, la pregunta que es el hilo conductor de hoy día, ¿qué futuro van a tener nuestros hijos? ¿Están preparados nuestros hijos para los peligros del nuevo orden mundial? Cristian, cuando tú me dices que la temperatura del planeta aumenta 2, 3 grados Celsius, eso genera deshielos en las fuentes de hielo del mundo, Polo Norte y Polo Sur. ¿Corren riesgo ciudades costeras de nuestro país y del mundo? ¿Las ciudades podrían quedar, por ejemplo, bajo el agua? Por supuesto que sí. De hecho, acuérdate en enero, donde hubo unas marejadas que se empezaron a comer un poco el norte, varias partes. En Estados Unidos también. Las predicciones que se tienen es que si se deshiela los polos, muchísimas ciudades de la Tierra van a desaparecer. Ciudades costeras, particularmente, estas son las proyecciones que se tienen. En Chile, Arica, Punta Arenas, Viña del Mar probablemente, La Serena. En el mundo, Buenos Aires, Lima,
Hay algunos estudios, Eduardo, que señalan que incluso si se deshielan los dos polos, cosa que no está ocurriendo, se está solamente deshielando el polo norte, pero si se deshielara los dos polos, ¿ya? Santiago prácticamente partiría desde Rancagua hacia el norte. Es decir, desaparecería gran parte del sur de nuestro país debido a esta relación que hay con el deshielo de los polos. Es decir, desde Rancagua hacia el sur, Chile quedaría bajo el agua. Si es que ocurre, y como estamos viendo aquí en algunas proyecciones, estos mapas señalan esos. Entonces, estos potenciales peligros, y es por eso que nosotros hacemos el llamado ahora, démonos cuenta de lo que está ocurriendo, no por nosotros, Eduardo, por nuestros hijos. ¿Qué futuro le estamos dando a nuestros hijos? Entonces, si es que se comienza a deshielar el planeta, digamos, los polos, claro, bueno, mucha pobreza va a aparecer debido a esto que estamos viendo en pantalla. Es bien tremendo, ¿eh? Cuando tú me hablas de que la temperatura se eleva y que esto genera pobreza, no es una analogía, no es una metáfora tampoco, se trata de una realidad, porque el planeta no va a tener cómo proteger, por ejemplo, a las personas que queden en un nivel bajo el agua. Efectivamente. Y los recursos se van a minimizar. Efectivamente. ¿Tiene alguna forma el planeta de defenderse ante esto o son los propios gobiernos los que están llevando a cabo esta situación que nos pone en jaque? Mira, en realidad los grandes responsables, claro, son los grandes líderes del mundo. Soluciones hay en todo caso. Por ejemplo, quizás la solución más importante dentro, digamos, desde el punto de vista de los gobiernos, es cambiar la matriz energética. Es necesario pasar a la producción de energías limpias. Pero también se pueden hacer otras cosas, por ejemplo, el aceite que uno ocupa en la cocina, ¿ya? En vez de botarlo, digamos, al agua, digamos, uno en la cocina, ahí mismo, al lavadero, uno lo puede botar, por ejemplo, mucho mejor en la tierra. La tierra lo puede reciclar mucho mejor. También, por ejemplo, hay muchos países en Europa que están ya tomando determinaciones que en los edificios, el último piso, van a estar llenos de, digamos, de plantas. Techos verdes. Techos verdes. Entonces, soluciones hay. Lo importante es al menos tomar conciencia de que la realidad es a mayor temperatura, mayor pobreza. Claro, hay países que toman algún tipo de medida. Francia, por ejemplo, ya tiene una normativa que obliga de alguna manera a comenzar a implementar estos techos verdes. También, por ejemplo, pavimentos fríos que absorben el CO2. Espérate, ¿qué son? ¿Pavimentos fríos? Son así, son unos nuevos materiales para las calles. Entonces, soluciones hay. El problema real es que uno tiene que tomar conciencia, no por nosotros, sino por nuestros hijos. Pero, a ver, ¿quién tiene que tomar conciencia? ¿Nosotros o los gobiernos? ¿Toman conciencia los gobiernos, Eduardo? Esa es la pregunta. Lo que yo recuerdo es que hace no mucho se juntaron las grandes potencias, habían normas que se firmaron en París y resulta que finalmente todo lo pusieron en condicional para no obligarse a hacer lo que estaban suscribiendo. ¿Por qué no quieren comprometerse? ¿Cuáles son los intereses involucrados? Porque hay un peligro. Esto es lo que se llama el nuevo orden mundial. Un gobierno en las sombras que busca controlar el poder del mundo entero a costa de los pueblos, pues. Entonces, ahora, es uno de los elementos este es un primer factor. Pero también otro factor que viene y que es otro peligro es la explosión demográfica. A ver. Fíjate tú, Eduardo, que, mira, en el año 1700, en el año 1700, en la Tierra habían 600 millones de personas. 600 millones de personas. Es en el momento, ese 1700, cuando comienza la explosión demográfica. Al cabo de 150 años subieron 600 millones de personas. Es decir,
En el 1850 habían 1.200 millones de personas. Y hoy en día tenemos... Hoy en día tenemos alrededor de 7.000. Lo que se proyecta que en el 2050 van a haber alrededor de 9.000 millones de personas. Pero ¿puede el planeta resistir? ¿Tiene el planeta cómo producir, no sé, alimentos? ¿Cómo además procesar todos nuestros desechos? Hoy en día el planeta puede, pero en 5, 10, 15, 20 años más, ¿eso se va a poder hacer? Se puede. O sea, mira, el planeta puede resistir. El planeta tiene alimento para toda la población, tiene para más de 10.000 millones de personas. Lo que no tiene el planeta es la posibilidad de alguna forma, alimentar la avaricia, la codicia, la ambición de las personas. Ese es el problema. La producción de alimentos hay. El problema es que mientras en Europa, en algunos países de Europa, se bota el alimento, se distribuye mal, en otros países no hay nada. ¿Y para qué? Para controlar los precios muchas veces. Ahora, el gran problema de esta explosión demográfica, cuando uno se remonta, por ejemplo, no es por nada, pero por ejemplo al 3000 antes de Cristo. En el 3000 antes de Cristo habían 30 millones de personas en la Tierra. O sea, hace 5000 años, 30 millones y hoy día tenemos 7000 millones de personas. El gran problema, que es lo que viene de esta explosión demográfica, es decir, de aquí al año 2050, estas 3000 millones de personas que van a venir a poblar, van a poblar los países en vías de desarrollo, como lo que es África y lo que es Sudamérica y parte del Asia. Es decir, Europa no va a subir su población. Estados Unidos tampoco. Tampoco en gran medida. Los países, en este sentido, los continentes prescindibles que somos nosotros, es donde va a subir la población. ¿Pero eso, Cristian, nos va a hacer desarrollarnos más o eso nos va a empobrecer más? Nos va a empobrecer más. Y va a haber tanta gente, si esta proyección geográfica se proyecta y es efectiva y se cumple como se está cumpliendo, va a haber más pobreza, va a haber en estos continentes mucho más problemas sociales que en los países ricos. Por eso es tremendamente relevante. Ahora, hay soluciones. Soluciones, por ejemplo, no hay que multiplicarse como conejos, pues. Es decir, ocupen el preservativo por último, ¿te das cuenta? Pero si esta proyección geográfica se cumple como está proyectado, aquí, va a haber muchísima gente en peores condiciones sociales de las que hay ahora. Además, Cristian, la distribución demográfica, el dónde viven estos nuevos habitantes, también marca una tendencia clara, porque la gente, por lo general, prefiere habitar en sectores costeros. Más del 50% de la población mundial vive en zonas costeras. Si eso lo conectamos con lo que hablamos hace unos minutos, más de la mitad de la población podría quedar bajo el agua por culpa del cambio climático. Y diste con un punto muy importante ahí, porque aparte de eso, te complemento con que el planeta tiene capacidad para albergar mucho más de 10.000 millones de personas. Es decir, no hay una sobrepoblación del mundo de la Tierra. Lo que se sobrepobla son las ciudades. Son las ciudades las que van a verse sobrepobladas. Ese es el gran problema, la urbanización, y acompañado con todo el fenómeno también de lo que es la urbanización. Es decir, piensa tú que en el año 1975, el 65%, 62% era gente que vivía en el mundo en áreas rurales. Perfecto. El resto en urbes. Pues bien, comenzó toda la inmigración campo-ciudad y que se proyecta para el año 2025 que el 39% de la población va a vivir en el campo y todo el resto en ciudades. Entonces eso es relevante. Pero porque la gente busca el desarrollo en la ciudad, porque la gente abandona la actividad agraria, porque ya no es una fuente sustentable para ganarse la vida. Por muchos factores en ese sentido. La atracción que en algún momento dado generó las ciudades.
el problema, el gran problema, y eso ya está bastante establecido, es que las grandes ciudades son grandes, se transforman por la acumulación de gente en grandes centros de delincuencia, de indiferencia social, bueno, muchas veces la vida en las grandes ciudades se vuelve muy hostil, muy desgraciada. Entonces, son los cambios que vienen. Por eso, volvemos. ¿Qué futuro le vamos a dar a nuestros hijos? Sí, claro. No perdamos nunca ese norte. Porque creemos que le estamos dando un buen futuro porque, por ejemplo, hoy en día la expectativa de vida es mucho más alta. Cuando tú me haces este recuento de años anteriores, en siglos anteriores, la expectativa de vida también era mucho menor. Hoy en día en Chile se vive hasta los 80 años, pero en el siglo XIX se llegaba con suerte a los 40. Y la población en consecuencia se va envejeciendo. ¿Qué consecuencias trae aquello? Bueno, muchísimas consecuencias. Desde las consecuencias, mira, se dice, según la Organización Mundial de la Salud, que los viejos se van a multiplicar del 11% que hay hoy en día al 22%. Al 22%. Efectivamente. Ahora, eso conlleva ciertas cosas que son relevantes. Por ejemplo, la fuerza productiva, que son más los jóvenes, no van a haber tantos para, bueno, sostener todo el consumo, todo el crecimiento, todo el desarrollo. Claro. Otra cosa muy importante también, todo lo que son el fenómeno de pensiones. Es decir, es muy posible, ojalá que no ocurra, pero que se va a trabajar y se va a llegar a una vejez. Sí, claro. En peores condiciones, donde también la salud no lo va a acompañar a esta gran población. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque evidentemente todo lo que son las formas de pensiones que se tienen, la salud que hoy día se tiene, que la salud es para los que están sanos, sí, claro, y no para los que están viejos. Es decir, llamemos la atención porque es un peligro lo que está ocurriendo para el futuro, sobre todo que hay que reformular estas cosas. ¿Para qué? Para vislumbrar lo que viene. No hay que tener medidas a corto plazo en estos ámbitos, Eduardo. Sí, claro, no. Ya hay voces que hablan de implementar, por ejemplo, de inmediato el aumento de edad para poder jubilar, al menos aquí en Chile. Y las pensiones en Chile ya son insuficientes para la gente que se jubila hoy en día. Entonces el sistema se torna bastante cruel. Y no hay que olvidar tampoco, Eduardo, todo lo que es la inestabilidad laboral de muchas personas que ya son pasados los 50, 60 años. Que bueno, que muchas veces, debido a toda esta dinámica de perder empleos, etcétera, pierden niveles de vida. Si todo esto, mira, si lo sumamos a lo que hemos hablado de que va a haber mucha más población, que va a haber más pobreza, va a haber una polarización social, donde unos pocos, los que mandan el nuevo orden mundial, van a vivir bien, pero el resto que se las pelea como pueda. La brecha entre ricos y pobres, muy por el contrario de lo que todo el mundo quiere, que se restrinja, va a crecer. Ahora, obviamente esta inmigración campo-ciudad que se sigue proyectando, va a seguir aumentando, como te decía, el 40%, 39-40% de la gente va a dejar de vivir. Piensa tú que en Estados Unidos, en el ámbito agrario, mira, gran parte, ya prácticamente el agro no se desarrolla mucho en Estados Unidos. Entonces todos se van a las ciudades y las ciudades se vuelven grandes centros de perdición. Por eso la urbanización es muy importante. Piensa tú lo que es Alemania, un país bastante avanzado en su desarrollo. Las ciudades más grandes tienen 300.000 habitantes, 500.000 con suerte. Mientras que aquí nosotros vemos grandes metrópolis como Santiago. 7 millones de habitantes. Nidos también de muchísimos vicios. Entonces hay que ir mejorando la urbanización, entre otros factores. Como por ejemplo, todo esto ha implicado quizá unos desafíos a la familia. Hoy día estamos viviendo una descomposición familiar. Mira, o unos lo plantean como nuevas familias. Estamos realmente en una descomposición familiar o en el nacimiento
de nuevas formas familiares. Pero lo cierto es que los datos en este aspecto son dramáticos también. Sí. Cuando comenzábamos el programa hablábamos de que las guerras del futuro van a ser por alimento y también por el agua, que es un elemento vital para la vida de todos nosotros en el planeta. En el futuro, ¿el agua será el bien más escaso a partir del cambio climático? Mira, se proyecta esa como una amenaza, ¿ya? Se ha hablado de eso y es efectivo, sí, el agua dulce, el agua que sale de las cordilleras va a ser un bien muy preciado. Muchos se la están peleando hasta el día de hoy. Sin embargo, en este sentido también hay bastantes soluciones, es decir, ya hay procesos de, por ejemplo, desalinización muy importantes. Sí, claro, pero cuando tú me dices se la están peleando, ¿cómo se la están peleando? Están invirtiendo, mira, recuerdo hay grandes personas que están invirtiendo precisamente en el agua dulce, no los menciono, pero ¿qué es lo que buscan? Poseer las fuentes de agua dulce y defenderlas como sea, con armas, a cualquier costo. ¿Las defienden para poder asegurar nuestro futuro o para poder asegurar un negocio a futuro? Las dos cosas. Pero por un lado, primero asegurar lo que es el dominio de estas fuentes. Hoy día cuando uno ve, por ejemplo, que todas las aguas de nuestro país, ninguna es del Estado, por ejemplo, sino que pasan a ser de empresas privadas. Es decir, dependemos de voluntades que no son de todos los chilenos en ese sentido. Se corre un peligro muy importante. Ahora, ante todos estos riesgos y peligros, también hay soluciones, ¿ya? No todo está perdido, pero sí uno tiene que poner acento en todo lo que es el agua dulce, sobre todo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en ese sentido, en muchas partes de la Tierra, una sequía. Sí, claro. Se están secando. Hay países, por ejemplo, precisamente en África, países que ya no tienen agua. Lisa y llanamente han tenido que emigrar debido a todos estos cambios. ¿Cuál es la importancia de Chile dentro de este escenario mundial respecto del agua? Nosotros en el sur, en la Patagonia, tenemos una fuente importante, una cantidad importante de agua que también podría servirle al mundo. ¿Podríamos ser, por ejemplo, víctimas de una guerra entre potencias por nuestra agua? Todo es posible en el nuevo orden mundial. Es decir, los que gobiernan el mundo, este grupo en las sombras, que hemos hablado más de alguna vez, imponiendo la fuerza que es su brazo derecho, podrían hacer cualquier cosa. Ya hay muchos en todo caso, y uno lo tiene que decir, que ya tienen sus ojos puestos en el sur de Chile, sus ojos puestos. ¿Para qué? Para en algún momento dado aplicar la fuerza, pues. Y con la fuerza se acabó todo diálogo. Y nosotros en ese sentido no tenemos mucha fuerza en comparación de las grandes potencias. Por eso, ahora, nosotros somos en ese sentido un país privilegiado. Somos un país privilegiado por las fuentes de agua que tenemos. Además que nosotros somos un país en vías de desarrollo, no tenemos ninguna posibilidad de competir en materia de guerra o armamentistas contra las grandes potencias. Ellos van a terminar utilizando robots ultra tecnologizados y nosotros vamos a tener el armamento, el desde, si tú quieres de alguna manera, o el básico. No vamos a tener forma de poder defendernos ante una invasión de una potencia grande que quiera nuestro recurso vital. Efectivamente. Bastaría que Estados Unidos pusiera la 7ª flota que tiene frente a las costas de Chile y se toma el país en 2 semanas según las proyecciones. Es decir, en ese sentido, defensa de lo que tenemos no va por el lado de las armas, va por el lado de la sabiduría. Es decir, saber defender lo que tenemos con la palabra, con nuestro espíritu, con nuestra alma en ese sentido. Pero por las armas, el camino no es. Sí, los robots de alguna manera van a ir avanzando de manera tremendamente rápida y esto también nos va a llevar a una especie de revolución industrial 2.0.
La primera revolución industrial sacó al hombre del campo y lo llevó a las industrias, y de alguna manera la industria absorbió la mano de obra o la mano laboral. Pero esta revolución 2.0, en la que los robots toman los puestos laborales de los seres humanos, nos va a dejar sin trabajo. Es otra proyección de este nuevo orden mundial de que ya se está viviendo. Mira, una de las 3 más grandes industrias del presente y del futuro es la robótica. Eso está así establecido. Hoy día en el mundo hay más de 150 millones de robots, pero las proyecciones que se tienen son lo realmente alarmantes. Por ejemplo, según un doctor de la Universidad de Oxford, que me permito citarlo, Carl Benedict, que escribió un libro, El futuro del empleo, señala que en Estados Unidos los robots dentro de las próximas 2 décadas van a reemplazar al 47% de la fuerza laboral de ese país. Increíble. El 47%, lo que podría llegar a significar por lo menos unas varias decenas de millones de personas. Claro. Ahora, las proyecciones más optimistas respecto de esta irrupción de la robótica es, al menos en Estados Unidos, de 9 millones de personas que van a perder el empleo. Es que además, Cristian, no estamos hablando de trabajos muy complejos o sofisticados. Estamos hablando de un taxista que no va a poder manejar su auto porque el auto se va a manejar solo. O de un cirujano que ya no va a poder operar porque hay un robot que opera. O de una persona que ya existe hace mucho tiempo, de una persona que cobraba en un peaje, en una autopista, y que luego existe un sistema que por tecnología te cobra. Efectivamente. Y lo que es peor, querido Eduardo, también los robots con inteligencia artificial van a comenzar a reemplazar también a los ingenieros. Es decir, no solamente, al menos este mundo orwelliano del nuevo orden que se aproxima, apunta a estos trabajos quizá un poco más técnicos, sino que también a los trabajos intelectuales de ingeniería. Claro, ¿para qué enseñarle a un estudiante toda la sabiduría respecto de la ingeniería o de la medicina si le puedes bajar una aplicación a un robot? Efectivamente. Entonces, son temas tremendamente complicados. Ahora, mira, los que se aventan. Porque un robot maneja una cantidad de datos que nos puede superar holgadamente. Puede procesar información, no involucra sentimientos o emociones. El margen de error se reduce. Entonces nos van a dejar sin pega. Así parece, o al menos así hay algunas proyecciones de esta verdadera revolución industrial de los robots que viene y que está en camino. Y bueno, ahí se proyecta, ¿qué va a pasar con la gente? ¿Qué va a pasar con la gente? Ojo, y de aquí a 2 décadas más, ¿qué va a pasar con esa gente que, bueno, que tenía su trabajo y que de repente queda desempleado? Los menos optimistas dicen que esas personas se van a dedicar a estar frente a la televisión, jugar unos videojuegos, hacer deporte, drogarse. No, ¿qué hacer deporte? Drogarse. Y bueno, y contaminarse. ¿El exceso de ocio nos liquida también? Que sí, por supuesto que sí. Entonces, no es, al menos esta revolución de los robots, no es algo que, mira, es algo que hay que tener cuidado, porque está en ese sentido desatada. ¿Para qué? En gran medida, claro, estos robots, mira, que van a ser superiores a muchos seres humanos. Esa es la cosa. Se proyectan que ya para el año 2050, incluso antes, se van a aceptar los primeros derechos humanos de los robots. Es decir, los robots van a pasar a ser parte de la especie humana y van a tener derechos humanos. Entonces, bueno, van a ser, ahora la pregunta, ¿van a ser seres de primera categoría? ¿Los vamos a tratar como la inteligencia, una película de la inteligencia, como seres desechables? Claro. ¿O van a ser parte realmente? Bueno, son las grandes preguntas. Ahora, si tú todo eso lo sumas al aumento de la población, bueno, puede quedar una verdadera escoba social. ¿Qué pasa con el uso militar de estos robots?
¿también es una amenaza? Por supuesto que sí. Mira, dentro de las proyecciones que se tienen dentro de estos cambios paradigmáticos del nuevo orden mundial, uno de los tantos es que van a haber personas que se van a, rebelar, que no van a estar de acuerdo con este nuevo orden mundial y que van a pretender salir a las calles a reclamar por justicia social. Pues bien, lo que le esperan a ellos son armas disuasivas, nuevas armas disuasivas que son, que ya se están desarrollando sobre energías distintas. Por ejemplo, hay un sistema que se llama el Active Denial System, que es una arma de microondas. ¿Cómo? Es decir, te dan un impulso de microondas que cuando te llega ese impulso te va a quemar. No te va a matar, pero va a ser disuasiva. Pero va a ser imposible que reacciones ante eso. O sea, te reduce completamente. Efectivamente. ¿Para qué? Como toda esta polarización social se va a ir aumentando supuestamente según estas proyecciones apocalípticas del nuevo orden, va a haber que reprimir a la sociedad, disuadirla de que se manifieste a través de estas armas. Hay otras, por ejemplo, como unos dispositivos de sonido, armas de sonido, que te van a dar un impulso de sonido que va a ser peor que los leones de alguna forma y que te van a aturdir. El sonido te va a aturdir. Ya se están desarrollando, la estamos viendo en pantalla, muchas de ellas. Por lo tanto, el sonido a través de esto se va a hacer insoportable. Claro, no te va a matar, te va a aturdir, te va a afectar el oído, pero en el fondo te va a decir, no venga a manifestarse de nuevo contra el orden que se ha impuesto. Va a afectar tu movimiento, tu capacidad de equilibrarte, por ejemplo, o de razonar. Es como un poco como el tema de los perros, el silbido de los perros, que lo hacen sonar y solo el perro escucha o el perro entiende. También puede ser un sonido dirigido hacia A, B o C ser humano. Efectivamente. Y eso se ha logrado en gran medida gracias a todo lo que es el desarrollo de las energías en los aceleradores de partículas. Gracias a los aceleradores de partículas se logran lo que se llama controlar cuantos de energía. Entonces son pulsos de sonido que te llegan, son pulsos de microondas. Pero también hay otras armas, por ejemplo, lo que son las armas eléctricas, y que te van a enviar, ya se están desarrollando armas que te van a dar pulsos a la distancia eléctricos que te van a dejar en shock. Pero espérate, si tú me dices que todo esto ha sido trabajado o inspirado en base a lo que es el colisionador de hadrones o de partículas, resulta que no es esa panacea o esa supuesta maravilla que la ciencia nos viene contando hace mucho tiempo, porque como muchas cosas de la ciencia, a veces se proponen con un fin, pero son utilizados con otro. Y aquí tendría usos policiales, usos militares. Bueno, o sea, de los colisionadores de hadrones, de los aceleradores de partículas, surgen muchos avances. Por ejemplo, el celular. Nosotros hablamos en el celular gracias al CERN, al acelerador de partículas, que ha logrado codificar, digamos, estos cuantos de energía. El problema, es que también se da para estos usos, pues. Es decir, se descubren cómo tener cuantos de energía, más bien dicho, paquetes de energía controlados, pero depende para qué uno lo use. Claro. Como también hay un arma que es un dispositivo de radio no identificado. Dame un segundo. Es que, ¿sabes qué? Tenemos esa arma que tú nos contabas, que emite un sonido que anularía la capacidad del ser humano de reaccionar o de moverse. Escuchémosla y luego continuamos. Mira. Ya, ¿sabes qué es? Eso te afecta la audición y a consecuencia de la audición te afecta el equilibrio. Acá me protege el sono, porque tengo el sono acá, pero aquí me tuve que tapar completamente el oído porque era demasiado molesto. Sí. Ahora, esto es una prueba para poder saber cómo operan estas armas disuasivas, pero son incluso más intensas cuando se utilizan. Te van a ir destruyendo cualquier posibilidad de rebelión social
a través de estos dispositivos. ¿Qué otras armas me ibas a señalar, Cristian? Te hablé del arma de microondas. Hay 4 grandes sistemas que utiliza el arma de microondas, que te quema de alguna forma. Claro, literalmente te quema, pero no te mata. Claro. Están las armas de sonidos, pero hay 2 sistemas, porque esta arma de sonido, una es la de radio y la otra es de sonido, y también la eléctrica, que te generan, en ese sentido, niveles, al menos del sonido, niveles de audición insoportables, que te van a ir destruyendo, que te van a ir disuadiendo de cualquier intento de oponerte a los peligros del nuevo orden mundial, y que ya se están utilizando en varios países, hay que decirlo. En Estados Unidos estas armas ya se han... Bueno, son armas que son reales hoy. Lo que pasa es que la aplicación es la que se va a ver. ¿Hacia dónde va a seguir esto? Incluso hay una película cuyo director, murió misteriosamente, que hablaba de este fenómeno donde el Estado iba a ir en contra de la sociedad a partir de estas armas. Frecuencias que te van a afectar el cerebro. Ahora, todas estas armas lo que te dejan son secuelas de destrucción cerebral. Mira, Cristian, estamos revisando justamente imágenes de esta onda que te llega y de cómo afecta al organismo humano. Esto es un shockwave. Ahí está. Efectivamente. Se conecta a tu cuerpo, te lo disparan y luego comienza a enviar pulsaciones eléctricas, ¿no? Efectivamente. Ahora, son uno de los tantos dispositivos. Mira, el gran descubrimiento científico fue esto de poder controlar paquetes de energía. ¿Ya? Y esos paquetes de energía, como lo estamos viendo en pantalla, el hombre tiene suficiente imaginación para inventar la mayor cantidad de armas destructivas. Esta es una que estamos viendo, pero no la única. Entonces, son los grandes peligros, porque en realidad cuando uno ve la historia, ¿por qué esto es muy relevante? Porque cuando uno ve la historia de las reivindicaciones sociales desde la Revolución Francesa hasta el día de hoy, no ha habido ninguna reivindicación social sin el reclamo del pueblo. Claro. Es decir, reclama el pueblo y ahí los gobiernos hacen algo. Y además, el contexto en el que nuestros hijos van a vivir, en un mundo lleno de tecnología y de robots, van a ser inevitablemente que de alguna manera el ser humano se quiera manifestar en contra de esto. Habrán revueltas sociales. Principalmente, ¿por qué motivos, Cristian? Por las crisis sociales perpetuas. Mira, el nuevo orden mundial, una de las cosas que quiere y que hace, tomando a los gobiernos de la Tierra, es mantener crisis sociales en todo orden de cosas. ¿Y de manera permanente? Y de manera permanente. Es decir, vivimos, la cosa es, lo que se tiene hoy día son gobiernos que te mantienen crisis económica. Estamos en crisis económicas perpetuas. Claro. Desestabilización económica perpetua. Desestabilización y desequilibrio educacional. Pero si estamos en crisis educacional desde hace más desde siempre estamos en crisis educacional. Estamos en crisis militares, crisis sociales, crisis psiquiátricas y psicológicas, el aumento, por ejemplo, de todo lo que son el estrés que hoy día se viene, la depresión. Entonces, ¿pero por qué esta crisis constante? ¿Por qué esta crisis nos quieren enfermar? ¿Nos quieren mantener bajo el yugo de una especie de inestabilidad? ¿Inestabilidad permanente? Sí. ¿Por qué? Porque manteniendo a las personas en un desequilibrio perpetuo, en una crisis, en una inestabilidad perpetua, las personas se desmoralizan y en consecuencia se pavimenta el camino para una dictadura mundial. La gente
Es que, Cristian, es impactante porque quiero llegar a esa dictadura mundial de la que hablas ahora y de la que te he escuchado hablar, pero quiero que vayamos parte por parte. Nos mantienen entonces presos del miedo, de manera permanente a través de crisis. Vivimos asustados. Si logramos comprar un lápiz, queremos proteger este lápiz y que nada nos pase. Y vivimos pendientes de esto y olvidamos lo que es realmente la vida. Pero ¿cuál es el verdadero interés? Aquí hay grandes conglomerados económicos detrás de esto. Son, no sé, estoy pensando, si nos quieren enfermar psicológicamente o psiquiátricamente, son las farmacéuticas las que están detrás. Si nos quieren quitar el agua en el futuro, son grupos económicos que se quieren apoderar de ese recurso. ¿Quiénes son? Uno los puede conceptualizar en lo que se llama el grupo Bilderberg, que es un gran grupo, una élite mundial que controla a los gobiernos de la Tierra. Y ojo, cuando uno dice controla a los gobiernos de la Tierra, controla a los gobiernos de derecha y de izquierda. Es decir, es el poder económico más absoluto que hay, que te controla a los gobiernos. Y a través de los gobiernos, lo que hace, según estas proyecciones, es mantener crisis en todo orden de cosas. Es decir, si abordemos la crisis, incluso la crisis climática, porque también uno sabe que hay un arma que se llama el HAARP, que incluso si un país está más o menos sin temblores, pueden generar temblores. Entonces te genera un desconcierto, una, digamos, inestabilidad. En ámbitos también económicos, es decir, mira, la inestabilidad económica permanente de este sistema te va desmoralizando. Es decir, acuérdate que al menos antes, en la generación de los papás de uno, los papás tenían un trabajo durante toda la vida. Sí, claro. Y hoy día la inestabilidad laboral es tremenda. Entonces, claro, si tú pierdes tu trabajo, pierdes lo que te hace ser persona, tu identidad la pierdes. Y pasas a ser de la masa si pierdes tu trabajo. Entonces toda la gente está, hoy día, muchísima gente vive atemorizada a perder su trabajo. Claro. Muchísima gente. Y te venden eso como que es bueno la dinámica, cambiar de... No, hasta cierto punto nomás. Entonces, mira, esta desestabilización social te la mantienen o por las armas o por las leyes. Leyes injustas. Mira, el pueblo no tiene derecho a no respetar las leyes injustas. A ver, ¿cómo? Por cierto, es una reflexión preocupante. Está bien, pero muchísimas. ¿a qué te refieres? Me refiero a que hay muchísimas leyes en la tierra que se están imponiendo a costa del pueblo. Es decir, que no le piden la opinión al pueblo, simplemente las imponen y van desestabilizando, les va quitando libertad. Como la desobediencia civil, una idea francesa. Mira, por ejemplo, ahora tienen la brillante idea los legisladores de que no se va a poder ni siquiera fumar en las playas. Es decir, ¿dónde me voy a fumar mi pipa, querido Eduardo? O sea, no voy a poder ni siquiera... O sea, las fogatas que uno hacía tocando la guitarra y se fumaba su pipa. Ahora ya va a ser imposible en los 4.200 kilómetros de costa que tenemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en eso? Son leyes que te van desmoralizando al pueblo. Claro, en vez de normar o de legislar en base a lo que se puede hacer, esto sí, es todo desde el no, desde el prohibir, desde el coartar. Y te pavimenta el camino a la oligarquía que hoy día se vive. Hoy día nosotros lo hemos dicho, se vive en una oligarquía, en una cleptocracia, pero no una democracia. La democracia es el gobierno del pueblo basado en la virtud. Eso es. Si no hay virtud, no hay democracia. Y hoy día no vemos virtud. ¿Qué es una cleptocracia para que la gente...? La cleptocracia es un gobierno a partir del robo institucionalizado, imponiendo la corrupción y todos los medios derivados de la corrupción, como por ejemplo, no sé, la venta de puestos, digamos, la venta de puestos públicos,
los sobornos. El financiamiento de la política, la corrupción. Efectivamente. Entonces, se mantiene al pueblo, a las grandes masas también, en una total desconcierto. ¿Para qué? Para que esta oligarquía en el poder siga funcionando, sigan teniendo privilegios, sigan ganando millones y millones, pero se está formando una especie de Elyseum, es decir, un mundo de privilegiados a costa de las grandes mayorías que van a seguir aumentando, que se van a seguir empobreciendo y en donde nuestros hijos corren peligro. Por eso hay que decir las cosas claro y al menos decirlo ¿para qué? Para que la gente, se dé cuenta y que ojalá que en el futuro tengamos mejores líderes políticos que son importantes, que resuelvan positivamente para todos y no para unos solos. Cristian, tú hace unos instantes hablaste de una dictadura mundial. ¿Quiénes conformarían esta dictadura mundial? ¿Cuándo lo quieren implementar y cómo lo quieren implementar? Eso, y te lo pregunto como en futuro, tratando de ser un poco inocente, ¿o eso ya está en marcha hoy y vivimos en una dictadura mundial? Todavía no hay una dictadura mundial y todavía hay esperanzas, pero se está haciendo todo para que eso ocurra. Mira, lo que nosotros vemos, el reflejo de los casos de corrupción de nuestro país, son el reflejo de oligarquías en el poder. Oligarquías de un país que van a depender del gobierno mundial, es decir, de este gobierno en las sombras que uno los circunscribe dentro del grupo Bilderberg. Pero que en el fondo, claro, esta política actual, una política maquiavélica y anticristiana, te funciona y te opera no por el beneficio del pueblo, sino que en beneficio de ellos, oligarquía, y de la cleptocracia que es este gobierno en las sombras. Tú me dijiste que este grupo, Bilderberg, se reunía y que eran personas que gobernaban a los gobiernos. Ellos, por ejemplo, le dan órdenes a Barack Obama, le dan órdenes a Vladimir Putin. ¿Ellos manejan realmente el mundo? ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo conforman? ¿Dónde se reúnen? ¿Tienen una sede mundial? Se reúnen una vez al año. Al menos este grupo, que es el que más se ha observado y que se ha descubierto, se reúnen una vez al año. Son grandes poderosos de la tierra. Reinas, príncipes, reyes, grandes presidentes de compañías, grandes hombres de poder del mundo, son los hombres más poderosos del mundo. Pero frente a todo esto, uno tiene que decir también que hay soluciones. Este grupo Bilderberg, que se fundó en 1947 en el Club Bilderberg, en el Hotel Bilderberg, allá en Holanda, la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente, y que buscaba una colaboración inicial entre Europa y Estados Unidos, pero que de inmediato se transformó en una aristocracia de propósito. En Holanda, además, es un país donde nace la banca mundial. Por cierto, uno tiene que decir también que no contemplaban lo que está ocurriendo. Es decir, claro, han ordenado el mundo, han instaurado, han sido responsables en gran medida de todo lo que estamos observando, pero no tienen el control absoluto. Y eso es su talón de Aquiles. Son tan ambiciosos que pensaron en un momento dado que tenían el control del mundo entero, pero no lo tienen, querido Eduardo. Siempre uno tiene que saber que hay algo más arriba que uno. Y una de las cosas que no esperaban es precisamente el despertar de la sociedad en la cual nosotros estamos hoy día. Hoy día mira, la gente en general, gracias a los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, pero sobre todo gracias a la internet, a la red,
se puede decir que hay un gran despertar político del mundo. Sí, claro. Es decir, muchas personas, ya se sabe lo que está ocurriendo. El problema tiene que ver con otra cosa, es que se ven incapacitados para hacer algo por la represión que se está poniendo, por leyes restrictivas, por estas mismas armas disuasivas que se están proyectando en otras partes del mundo y que ya son real. Y sobre todo también un fenómeno muy importante, la destrucción de la familia. Mira, desde el año 2005, en Estados Unidos, el 85% de la población estadounidense lo componen 2 personas. Desde el año 2005, es decir, las grandes familias se atomizan y hoy día sacan las combinaciones. El 85% de la gente va a trabajar, vuelve a casa y está sola. ¿Qué le queda? Trabajar para las empresas. En Alemania, por ejemplo, en el 1900, lo había señalado, habían el 44% de las familias alemanas. ¿Cuántos hijos tenían? Tenían 5 hijos, el 44%. Y hoy día el 65% de las familias alemanas las componen por 2 personas. ¿2 personas? 2 personas. Saca las combinaciones, hombre con hombre, mujer con mujer. Sí, claro, pero sin descendencia. Así es. O una madre o hogares uniparentales. Entonces, cuando se destruye la familia, se atomiza a la persona y claro, va a querer reclamar, pero ¿quién lo va a apoyar a él si está solo y la gran empresa? Solo frente al gigantismo de todo este mundo globalizado. ¿Te das cuenta? Entonces, mira, hay una destrucción sistemática de la familia. Lo que estamos viviendo nosotros aquí en el país está repitiendo el mismo patrón. ¿Cuántos edificios con una habitación se están construyendo? O con 2 habitaciones con suerte. Por todas partes. Claro. Entonces, uno tiene que decir que, claro, por un lado hay una destrucción de la familia, pero también uno tiene que releer lo que es la familia. Y en este sentido, desde el punto de vista de quien habla, uno tiene que comenzar a considerar a la misma sociedad como parte de su familia. Uno no puede decir que, mira, soy yo y mis hijos, claro, y mi señora, y mis primos, y mi abuelita y mi abuelito, y se acabó. Debido a lo que está ocurriendo de estas proyecciones geográficas del nuevo orden mundial, la solución es darnos cuenta que todo lo que nos rodean dentro de esta sociedad son parte de tu familia. Y así legislar. Cuando uno se da cuenta que los legisladores están legislando para sus familias, simplemente para su oligarquía, claro, están, claro, y por otro lado destruyen a las otras familias. Cristian, siempre hemos creído que la educación es una herramienta para hacernos libres, al menos para emanciparnos, para desarrollarnos, para ser mejores seres humanos. ¿El nuevo orden mundial tiene un plan respecto de ese bastión que nos puede ir quedando de la educación? Mira, el nuevo orden mundial se maneja según lo que se llama un socialismo fabiano, que consiste fundamentalmente en el control democrático de todas las actividades humanas. Una de estas actividades es la educación. Lo que quiere el nuevo orden mundial y el gran peligro es una educación ultracentralizada donde se va a uniformar a la gente, que es en gran medida lo que se está viviendo hoy en día. Y ojo, una educación centralizada donde lo que te hacen, entre algunas cosas, es sacarte filosofía. Es decir, de los colegios, menos amor a la sabiduría y le ponen más horas de economía. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Uniformar a la gente. Claro. Una educación basada en competencias. Básicamente, es decir, que dejemos de cuestionarnos. Menos filosofía, menos educación cívica y más economía o más matemáticas o más ciencia. Y competencias. Competencias, es decir, lo que se busca en la educación es que tú tengas competencias, por ejemplo, si eres carpintero, para saber martillar bien, pero no piense más allá. Si usted es ingeniero, bueno,
el ingeniero tiene esta estructura mental, pero no tiene filosofía, no tiene historia. ¿Y qué es lo que uno ve ahora? Bueno, una gran cantidad de jóvenes que tienen competencias, que son profesionales, pero si tú les preguntas de lo que es historia, no saben de la historia. Y si no saben de la historia, no tienen recuerdo y se puede hacer lo que quiera con ellos, porque no tienen la memoria de lo que es uno. O sea, se buscan personas funcionales que puedan operar en un trabajo, que no se cuestionen, que al no tener historia no tengan recuerdos y que por ende no se pueden proyectar como un individuo, sino como parte de un colectivo. Y mira, y lo que es peor, además que en lo particular nuestro país, vivimos en una crisis sin solución de la educación. Sin solución. Lo que se hace, eso sí, es repartirse las platas, cómo se van a ganar bien la plata. Eso sí, pero a nivel curricular. Mira, detalles importantes. La educación a través de este gobierno centralizado de la educación que se impone, es una educación eurocéntrica. Nosotros, por ejemplo, en este país, se obliga a todos los colegios a enseñar la historia según Christoph Keller, que dividió la historia en edad antigua, edad media, edad moderna. Pues bien, esa visión de la historia, que es la que obligan a utilizar todos los colegios, la creó un erudito alemán en 1700. Es decir, es una visión de hace 300 años, eurocéntrica, pero que todos nosotros la tenemos que aprender. Entonces, visiones a nivel de la educación que tienen que ir cambiando. O sea, que es un peligro. Es un peligro, ¿sabes por qué? Porque apunta contra la libertad de pensamiento. Claro. No, y además, al ser eurocéntrica, inmediatamente te contextualiza o te instala en un posicionamiento que, si tú lo pones en una tabla jerarquizada, mira al europeo o mira ese mundo en el cual se desarrolla esta historia que nos cuentan en los colegios como algo mucho mejor, y no valora lo que nosotros somos como cultura, o lo que vaya quedando de nuestra cultura, o lo que nosotros somos, al menos como Latinoamérica. Los pueblos originarios, ¿cuánto ha sido la lucha el último tiempo por levantar la bandera de nuestros pueblos originarios de América? Entonces, es así. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Se busca máquinas de trabajo. Se busca que la educación fundamentalmente te sirva para estructurar a una persona para trabajar conforme a los patrones del nuevo orden mundial. Pero no filosofía, no libertad. Y uno que es filósofo, bueno, tiene que levantar un poco estas palabras. ¿Por qué? Porque el único espacio de relativa libertad que uno tiene es su pensamiento. Claro. Entonces, si incluso en eso te van a controlar, bueno, control centralizado de la educación para tener máquinas, no seres humanos integrales. Uno tiene que ponerle el punto ahí, en la I, sobre todo, no a la reforma que se está haciendo hoy día, sino que a la reforma de los currículum. ¿Qué se enseña? Hemos estado conversando esta noche de manera tremendamente interesante el escenario en el cual vamos a vivir en los próximos años, en los cuales van a vivir y se van a desarrollar nuestros hijos. ¿Están preparados nuestros hijos para vivir en un mundo que lucha con nuevas armas, con nuevas tecnologías, con robots, por agua, por alimento? ¿Cómo se estructura la sociedad del futuro en este próximo escenario? Y la verdad es que hemos llegado a la conclusión junto a Cristian, Dr. Feil, de que se está estableciendo un nuevo orden a partir de una dictadura mundial. Dentro de este escenario, Cristian, ¿cómo queda Sudamérica? ¿Cómo queda Latinoamérica geopolíticamente hablando? ¿Vamos a pesar más? ¿Vamos a pasar a ser un sector desarrollado del planeta? ¿O siempre vamos a cargar con el mote de continente en subdesarrollo constante? ¿Cuál va a ser nuestra posición de aquí en más? Vamos a hacer un poquito de historia y responderlo claramente. Sudamérica es el continente del futuro, pero el nuevo orden mundial no quiere que lo sea. Eso que quede claro desde el principio,
para ir observando ciertos cambios. Recordar, por ejemplo, cuando Colón llega a América, bueno, comenzó lo que se llamó el primer capitalismo, que es el mercantilismo. El mercantilismo, que fue todo el mercadeo de riqueza que venía de América hacia Europa, financió la revolución industrial. Es decir, Sudamérica y América financió la industrialización, primera cosa, de Europa. Entonces, fíjate tú cómo, claro, y de ahí en adelante hemos sido un continente prescindible, un continente que trabaja para Europa y también para Estados Unidos ahora. Pero recordar también, si uno hace un poquito de historia, después de la Segunda Guerra Mundial comienza la bipolaridad, el mundo dividido entre la Unión Soviética, ¿no, verdad?, y también todo lo que es Estados Unidos, ¿ya? Pues bien, en 1989 cae el muro de Berlín y se da un momento dado de lo que es un mundo unipolar, donde aparece Estados Unidos como el gran triunfador. Son momentos donde Estados Unidos nunca... O sea, era todo lo que quería Estados Unidos, claro, haber ganado de alguna forma a la Unión Soviética, y aparece como el gran policía del mundo Estados Unidos. Y además Estados Unidos en el 89 queda sin contrapeso a nivel mundial. Europa no era lo suficientemente fuerte, la Unión Soviética tampoco lo era, y quedaba como el gran país o la gran potencia mundial. Y así quedó durante muchos años hasta que apareció, afortunadamente para lo que está ocurriendo hoy en día, apareció nuevamente China y apareció la Unión Soviética, Rusia. Rusia, que vienen a equilibrar a este mundo unipolar. Pues bien, nosotros hoy día en estricto rigor estamos en un mundo multipolar, con grandes bloques, pero en un mundo multipolar. Ahora, donde claro, aparece con mucha fuerza Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, China con toda su influencia, que son los grandes países del del hemisferio norte, grandes potencias, Rusia también ahora con una posición muy estratégica, uniéndose también a China y otros tantos. Pero ¿qué es lo que sucede dentro de este escenario actual multipolar? Cristian, aparecen lo que se llaman los continentes prescindibles. Ya, entremos ahí, pero una pregunta corta. Si tú me hablas de un mundo multipolar, ¿es un mundo más difícil de controlar? ¿Es un mundo con más intereses creados, con más intereses en conflicto? Sí, es un mundo donde, por ejemplo, ya Estados Unidos no puede aparecer simplemente como el policía mundial tan fácilmente. Lo que hizo el último tiempo, el año pasado, Estados Unidos en Siria, y que ya se descubrió, afortunadamente, se descubrió en gran medida gracias a la intervención de Rusia. Fue Rusia el que le paró la avanzada desestabilización de toda la cuenca del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque, bueno, Rusia tenía su única base naval, rusa está en Siria. Pero ahí le paró, le dijo, momentito. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y comenzó a, bueno, son algunos de los reflejos de este mundo donde no puede aparecer, digamos, tan arbitrariamente una policía, como es Estados Unidos, a imponer su orden, ¿ya? Ahora, lo relevante, porque esto es una visión siempre del hemisferio norte mirando hacia acá, eurocéntrica del nuevo orden. El gran problema es que aparecen el mundo protagónico dentro de esta multipolaridad, es decir, Estados Unidos, Europa, Asia, China, etc. Sí. Pero aparece también el mundo prescindible, el mundo que no importa. ¿Nosotros estamos ahí? Y nosotros estamos ahí, según esta visión eurocéntrica, es decir, África y Sudamérica. Tenemos que trabajar para mantener el estado de bienestar de Europa, de Estados Unidos. Entonces, eso es lo que aparece. Sin embargo, a pesar de eso, nosotros somos el futuro, porque de acá va a venir la sabiduría. Ahora, eso es lo que ocurre.
Por eso es muy importante que en estos países sudamericanos, Sudamérica se debiese unirse en un gran bloque, por ejemplo. Claro, yo tengo la sensación, Cristian, perdón, de que siempre hemos sido un país prescindible, entre comillas, solo que hemos sido un país útil también, porque y un continente como Sudamérica bastante útil, porque siempre hemos estado aportando materias primas. En el futuro, ¿esas materias primas las van a seguir utilizando? ¿O simplemente van a inventar un sucedáneo de lo que nosotros podamos llegar a producir y vamos a pasar a ser definitivamente un país desecho? Mira, en gran medida hemos sido un continente desangrado, realmente desangrado. No solamente a nivel, digamos, de la cultura, sino que también a nivel económico. Es decir, se han llevado todas las riquezas. Es tan grande, por eso, si uno piensa en el cobre, o sea, lo que nosotros hacemos en Chile es simplemente exportar la materia prima y nos devuelven las cañerías de cobre, porque incluso no se tiene ni la capacidad de hacer cañerías de cobre en Chile. Entonces, el control es tremendo, tremendo. Mientras, bueno, los precios bajan en Europa, los suben acá para financiar, es decir, el flujo, este mercantilismo que comenzó en el siglo XVI, XVII. Ahora se proyecta en otro mercantilismo que es a través de las bolsas de comercio y otras cosas y este comercio mundial. Entonces, se vive en un peligro, sobre todo si lo sumamos a todo el debacle, la inestabilidad en los ámbitos sociales, económicos, políticos, educacionales. ¿Y qué decir la desestabilización a nivel religioso que hay en el país? Es decir, una desmoralización completa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, se ve mira, desde Europa, en este sentido, muchos de los que tienen el poder ven a nuestro continente como un país que tiene que suministrar recursos. Claro. Y bueno, y controlan los precios ellos, pues. Es decir, los precios de nuestros productos se controlan en la bolsa de Londres. Se transan en Londres, claro. Entonces, en Nueva York, en Tokio, en Londres, la de metales. Por eso se necesitan en nuestro continente grandes estadistas políticos del futuro. Y afortunadamente poco a poco van saliendo, por eso no está todo perdido. No está todo perdido y porque este es el continente que va a traer orden y sabiduría al mundo, a un mundo en caos, en desmoralización. Es decir, mira, así como el hemisferio norte, Europa, Estados Unidos, brilla materialmente, uno puede decir que está completamente corrompido moralmente. Lo que pasa, Cristian, es que el escenario que se plantea es bien adverso, es bien complejo. Es un escenario manejado desde lo político, manejado desde lo emocional, manejado desde lo valórico, en el cual el ser humano del futuro, nuestros hijos, van a tener quizás muy poco que hacer. Nosotros vamos a ser parte de un listado de países prescindibles. El título ya da miedo. Es decir, somos la periferia del mundo. Somos los que están en el patio de atrás. Nuestros hijos, ¿cómo pueden sobrevivir a este mundo, a este nuevo orden? ¿Van a poder hacerlo? ¿Hay alguna esperanza? Mira, sí hay esperanza. Y hay esperanza porque aquí estamos nosotros parados, por último, hablando estas cosas. Pero también va a haber sufrimiento y va a haber penuria, sobre todo en los países prescindibles en los cuales estamos, salvo tengamos nuevos líderes. No sé de dónde van a salir muchos, pero están saliendo. Y también porque este nuevo orden mundial se ha equivocado en pensar tener el poder absoluto. El poder absoluto los ha corrompido, los ha destruido moralmente, en gran medida. No son demonios, no hay que estereotipar así, pero están viendo un mundo, un gobierno mundial, donde incluso
se va a afectar las identidades. Toda esta, por ejemplo, esta comercialización que ya no reconoce fronteras, donde uno escucha música china, japonesa, acá. Claro, en muchas medidas, si tú no cultivas bien tu educación, tu historia, te va a hacer perder tu identidad personal primero y después la identidad de los países. Paso previo al gobierno mundial. El gobierno mundial, es decir, es que todos sean iguales. No te reconoce las culturas, las identidades culturales. Entonces, hay salida. Hay salida en el sentido de que uno tiene que, mira, proteger de alguna forma todo lo que es nuestra alma nacional. Uno tiene que darse cuenta lo que somos nosotros. Y ojalá, y en este sentido, nosotros somos una gran mezcla de pueblos originarios con emigraciones de distinto tipo, pero uno tiene que proteger todo lo que es nuestra identidad, el alma nacional, por el futuro de los hijos, y esperar, Eduardo, que en el futuro hayan nuevos líderes, mejores líderes que busquen el beneficio de toda la familia nueva que es toda la sociedad, claro, y no solamente de unos.